Saludos país, saludos mundo. Viernes, tiempo de que las mujeres hablen de educación, de valores, de Buenos principios. días, buenos días. Ahí está ella, la maestra Paula Xiomara. Saludos. Muchas gracias por acompañarme, por este saludo mañanero que no esperaba. Muchas gracias, buen día. Bueno, estaba por aquí brechando y por aquí pasé. Bueno, un día hoy para mucho conversar de temas interesantes, todos atravesados por la educación, ¿no? Así es. Es un tema todos los días, tema de desastre en términos éticos, funcionarios en actividades no lícitas que utilizan la función pública y la prerrogativa que eso le da, en algunos casos diplomáticos, para el tráfico de droga y de cualquier otra cosa. Ahí vemos el caso del ex cónsul dominicano condenado por narco en Estados Unidos. Usaba barcos y aviones para traficar cocaína y cualquier otra cosa. Y este muchachón, el de Imaní, un funcionario de migración, también usaba las funciones para traficar personas. Entonces, todo esto lo atraviesa la educación, maestra. Bueno, Sí, yo pasaba a realmente saludar. es un gran reto el de la educación de nuestro país, ya que se tiene que remover los cimientos. Se tiene que comenzar desde que desde que esa educación permea todo y se tiene que iniciar desde los primeros niveles de la educación, de modo que haya una real eh, eh, vinculación del individuo con su sociedad, con esa sociedad a la que va a formar. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que ser honestos implica también una actuación honesta, que no es solo de decirlo, y que eso va a redundar en tener un mejor país, en que y que los recursos del país sean mejor aprovechados para todos. Que cuando somos deshonestos, está una persona haciéndole mal a muchísimas. Cuando usted a veces actúa mal, pero de forma individual, eso está mal, pero por lo menos usted afecta a una persona. Pero cuando actúa mal un funcionario que se eligió para actuar bien, esto es gravísimo y es tristísimo porque esa persona está dañando un pueblo completo. Por eso se debería trabajar mucho la educación en valores para que eso no llegue a ocurrir, para que la gente entienda que es un crimen de lesa patria el que comete un funcionario que ha sido elegido para proteger su pueblo y que justo es esa persona quien utiliza los recursos para ese pueblo comer, para beneficiarse a sí mismo. Y no solo para beneficiarse, sino para dañar, porque cuando las drogas dañan la salud, dañan todo. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Ya tenemos a Nicaulis Mero por aquí. Bienvenida, Nicaulis. Hoy tenemos Buen un día, programa buen día con Paula, buenos días. Saludos, buen Nicauli. día Alfonso, Buen día, buen día. buen día Alfonso, equipo, amigos que nos escuchan Saludos. también. Nicaulis, el día de hoy está lleno de muchísimo que tenemos que conversar. Estoy Sí. muy contenta con algunos de los titulares. Vamos a comenzar hablando de cosas buenas. ¿Te parece? De cómo Bien, es la mañana. eso ayuda. Sí, Y algo de lo que me tiene muy contenta es que hay un programa que se va a comenzar de inglés eh, como segundo idioma en las escuelas, que me parece muy posible, me parece muy acertado, me parece muy bueno, porque cuando hablamos de los programas de inglés, tenemos unas frustraciones. Yo, por ejemplo, me siento bastante frustrada porque no es fácil organizar horarios, tiempo, una buena escuela, un buen instructor para aprender inglés. Eso no es fácil. Hay muchísimas escuelas privadas que lo intentan hacer, pero que eso no se consigue.
Entonces, en el programa que se está tratando de implementar en las escuelas ahora, que se va a iniciar, que es Inglés para una vida mejor, consiste en 6 horas semanales, 6 o 8 horas semanales de inglés en el horario vespertino, o sea, en la tarde, lo que siempre soñamos, por lo que las tandas extendidas eran una maravilla desde mi punto de vista, y es por esa oportunidad que dan para poder en ese horario de la tarde poder trabajar otras áreas que son indispensables también para la formación de nuestros estudiantes. Un estudiante que termine un bachillerato y termine con inglés como segunda lengua, es que aunque decida no continuar la universidad, con el idioma tiene muchas más oportunidades de acceder a mejores trabajos. Entonces, además de que el idioma te abre muchísimas puertas, te abre mucho el mundo, a otra cultura, a otras experiencias, y complementa perfectamente la formación integral de un individuo. Por lo que este programa me parece que es una alegría que tenemos que celebrar como país. Sí, así es, Paula. De hecho, es una o era una de las metas que tenía ya el Ministerio de Educación y que había hecho mención de ella desde el inicio de la gestión. Entonces, ya hoy en día estamos mirando que comenzará a aplicarse. Ellos han hablado de 10 centros educativos para empezar el proceso, porque en verdad, yo digo, es un proyecto, una propuesta muy ambiciosa, pero sí es posible. Si no empezamos, entonces nunca vamos como a llegar. Entonces, sí, hay que saludar las cosas que están bien y que van de cara hacia facilitar y a dar oportunidades, sobre todo a los jóvenes. Fíjate, nosotros en el país se hacen esas relaciones que hay con otros países, para el caso ahora mismo con Estados Unidos. Y hay un gran grupo de jóvenes que ahora incluso viaja a finales de abril, principio de mayo. Y esos jóvenes que tienen esa oportunidad de ir y trabajar, ellos hacen un contrato por 4 meses. Pero esos jóvenes tienen como requisito que deben saber el idioma inglés. Es uno de los requisitos para ellos poder viajar. Ni siquiera es que sean profesionales, sino que tengan el idioma inglés. Entonces, aquellos jóvenes que han hecho inglés por inmersión, ellos han postulado, han llenado y demás, y estamos hablando de unos 400 jóvenes que de aquí mismo de San Juan de la Maguana hay unos cuantos jóvenes incluso que están estudiando la carrera de educación y que en estos momentos van a parar un cuatrimestre y van a viajar. A veces uno también le da su cosita porque, cónchale, ya están en la universidad, en los institutos, haciendo la carrera y se paran, pero como te digo, son oportunidades que aparecen, hay necesidades también y eso también nos obliga en algunos momentos también a hacer como algunos cambios. Entonces hay un gran grupo de jóvenes que va a ese proceso y van esos que tienen la oportunidad es porque tienen ya unos requisitos que ellos han pedido y número uno es saber el idioma inglés. Entonces hay que saludar esta iniciativa y hay que estar esperanzado de que ese personal también que va a trabajar con esos estudiantes sea un personal cualificado y que esto de aprender el idioma inglés, porque fíjate que lo tenemos incluso en la propuesta curricular aparece el idioma inglés desde 4º grado. Entonces, segundo ciclo de nivel primaria comienza a aparecer el idioma inglés para ser trabajado. Entonces, sin embargo, nosotros lo que hemos visto en esto es como un poco más como escrito nada más en el currículo. En realidad tuve como una asignatura más y como ni siquiera se le da mucho ese énfasis, ni tampoco salen hablando ningún inglés, nada a los muchachos cuando aprueban la asignatura de inglés. Entonces, como tener esta iniciativa y que de verdad se vaya a eso, a que los estudiantes realmente aprendan inglés, entonces sí, es una iniciativa que hay que saludar. Así es, esto me parece que está muy bien. Pues, Nicabliss, en otro orden, sabes que tenemos muchas noticias interesantes de educación esta semana. Sí, sabes, Paula, te voy a interrumpir un poquito ahí. Cuando vi la noticia también,
con el ministro, que me alegré bastante. Le dije, cónchale, sí, ojalá y a partir de ahora también comiencen a aplicarse otras propuestas, otros proyectos que vayan así encaminados a la calidad educativa y a tener buenos resultados y a tener realmente ciudadanos así competentes. Porque me llamó mucho la atención como en el discurso del presidente, como cuando se hace referencia a educación y a logros en educación, como no hubo como mucha cosa que contar. No, digo, no hubo mucha cosa que contar porque no las contó. Entonces, uno como que le llama un poco la atención, pero entonces como ahora comienzan iniciativas, a aplicarse otras iniciativas de cara a mejorar procesos, entonces, enhorabuena para que sí en educación, siendo un pilar tan primordial en nuestra sociedad y en todas las sociedades, entonces sí tengamos realmente logros que nosotros podamos exhibir de manera real, no nada más en la letra, sino aplicado en verdad. Ok, eso así. Y por otro lado, Nicaulis, vamos a hablar un poquito sobre otro tema que para mí me parece importante porque muchísima gente me ha llamado para hacerme preguntas sobre el mismo y me parece que mucha gente está como loca por tener idea de este tema que también es educativo. En estos días hemos hablado bastante de concursos, sin embargo ahora hay un llamado a concurso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este concurso dice llamado concurso externo para profesores y profesoras provisionales e interinos y profesores ayudantes para registro de elegibles. Entonces, en este caso, hay que explicar cómo ese término. A veces la gente no entiende qué quiere decir profesores provisionales interinos, profesores ayudantes, qué quiere decir esos registros de elegibles. Entonces, vamos a explicar un poquito esas cosas. También vamos a explicar los requisitos. Cuento contigo para que me vayas haciendo las preguntas que tú consideres pertinentes, porque es posible que yo crea que algo está claro y que no lo esté lo suficiente. Sí, sí. Yo misma soy de la que he dicho, bueno, hay que hablar con Paula ahora, cuando también vi y anoche dialogaba un poquito contigo sobre esto, porque a veces sí uno está como ávido de informaciones y con temas como esto y a veces también uno dice lo difícil de entrar a la universidad, lo difícil de entrar a la UAS, pero a veces ni tenemos mucho el conocimiento del proceso, del procedimiento que hay que llevar y a veces por eso, hasta por eso se quedan o nos quedamos algunos. Entonces, qué bueno, Paula, así poder compartir también y que este espacio sea también así una oportunidad para que otros sepan, le lleguen las informaciones y puedan también ser parte de este proceso. Así es, Nicauli. Y mira, muchísima gente dice que es difícil, que ahí no entra nadie, que ahí es con cuña, que ahí es aquello. Y yo te puedo asegurar por mi experiencia que eso es bastante, que eso no es cierto. Yo no sé si hay gente que ha entrado con cuñas, pero el proceso que tiene establecido la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hacerte profesor es realmente serio, está muy bien pensado, las bases del concurso son bastante claras y se publican. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que tú dices. Es posible que tú no te des cuenta de cuándo ocurren las cosas, de cómo se tienen que hacer las cosas, y que una falta de una información te impide entrar en este momento y que luego ni te enteres de qué ha ocurrido y así se pasen los años y luego tú dices, bueno, es que lo quiero, pero no he podido. Entonces ahora es necesario por eso que las informaciones lleguen. Lo primero es que fue ayer día 17 de marzo, que inició el proceso, porque el proceso inicia a partir de que el concurso se publica. Entonces, ya a partir de ayer se abren 30 días de plazo para que las personas lleven los documentos requeridos, que lo vamos a explicar ahora cuáles son. Entonces, cuando se llama concurso externo, la universidad tiene dos modalidades, un concurso interno y un concurso externo. Yo que soy ya profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si quiero concursar, por ejemplo, a otra asignatura, porque yo puedo, por ejemplo, yo soy profesora de bioquímica y profesora de química, pero si yo quisiera concursar, por ejemplo, para una asignatura en especial en genética o así, que hice el doctorado, yo debería concursar porque la universidad no tiene esos favoritismos. Yo digo que ya soy profesora y yo puedo entrar a dar lo que me dé la gana. No, señor, usted tiene capacidades y competencias para las que usted concursó.
el hecho de que usted ya esté ahí no le da competencias para otras. Usted tiene que demostrar que tiene competencias en otras también, para poder ser profesor de las otras, las que sean. Entonces, incluso dentro de una misma escuela, incluso en las cátedras, tú tienes que haber concursado para la misma de las cátedras, para tú poder ofrecerle las cátedras. Se tiene que haber comprobado desde el principio que tienes competencias en ellas. Entonces, si yo ahora iría a un concurso, se llama interno. Para un profesor que ya está en la universidad, son concursos internos. Ahora, incluso un empleado que esté, por ejemplo, empleada como secretaria o empleado como mensajero y va a concursar, es concurso externo, porque él no pertenece al cuerpo docente. Interno, si usted ya pertenece al cuerpo docente y va a concursar por otra asignatura. Entonces, este concurso es externo. Quiere decir que se va a permitir que profesores que no son profesores de la universidad entren a la universidad, lleven sus documentos. Cuando se dice profesor interino, los profesores en la universidad entran como profesores provisionales interinos y también como profesores ayudantes. Un profesor ayudante es aquel profesor que va a estar junto a otro profesor impartiendo una docencia. Aquel profesor que no podrá trabajar solo con los estudiantes, sino que tendrá la instrucción directa de otro profesor adscrito o adjunto, normalmente titulares. Entonces, el profesor que es provisional, que entra como profesor provisional, será aquel profesor que puede trabajar solo, que no necesita ser asistido por otro. Y ese profesor provisional se llama así porque, como su nombre lo dice, es provisional y tiene que ser evaluado en un plazo máximo de 4 semestres consecutivos hasta que alcanza la calificación o la categoría de adscrito. Esta categoría de adscrito consiste en la categoría donde ya él es realmente un profesor que la universidad evaluó que puede quedarse con nosotros. Quiere decir que al principio, tú cuando te examinan, tú tienes las competencias para entrar en la universidad, pero ahora está la práctica. Ahora, cuando entras, en esos 4 semestres te van a evaluar tu coordinador para ver si tú realmente eres un profesional que tienes las competencias, que estás mostrando las competencias que a lo mejor se vieron en el concurso que tienes. Lo segundo es que te tienes que autoevaluar tú y te tienen que evaluar tus estudiantes. El resultado de esas 3 evaluaciones determina que pases a la categoría de adscrito, que es cuando realmente eres profesor universitario y es cuando ya tienes el mejor salario, porque con la categoría de profesor provisional ganas mucho menos. Entonces, bueno, todas esas cosas es bueno saberlo. Sí, no tenía conocimiento de esta parte, de cuando entran así que se llaman provisional. Y tú sabes que escuchando esta política así de la universidad con el tema de concurso, en la educación, tanto en primaria, inicial y secundaria, la preuniversitaria, cuando se hace el llamado a concurso, luego que los docentes son nombrados, ese debería ser el procedimiento también y está establecido tanto en la Ley General de Educación como en el Estatuto Docente. Y es que los docentes, luego de ser nombrados, deben tener su primer año de experiencia y deben ser evaluados y que luego, y entonces ahí se le llama que es un proceso de inducción y que incluso durante ese año deben estar acompañados por un tutor y que luego ya que finalice el año, entonces son evaluados y si cumple así como con todo lo que es, entonces se ratifica ahí como docente realmente para estar ya en la carrera docente. Pero no es lo que se ha hecho en educación. Qué bueno que en la universidad sí está y que sí se va dando, porque en realidad a veces una cosa es la teoría y otra cuestión se da así como en la práctica. Así es, pues mira, Nicable, muchas cosas que conversar de este tema, pero vamos a pausar, ¿te parece? Y continuamos con más cosas del llamado a concurso externo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algunos detallitos que también te quiero comentar, que fueron de las cosas que tú me preguntaste ayer. Ok, está bien. Nos vemos en breve. En breve regresamos. No se vayan.